El texto que estamos compartiendo es cuando ya el pueblo va a entrar a tomar la tierra y Dios le está dando las instrucciones, y esto es importante repetirlo. Esto que estamos leyendo son las instrucciones que Dios le da al pueblo aún antes de entrar y convertirse en nación, para que sepa cómo establecer un gobierno que sea un gobierno representante de Dios, representante del pueblo y no superior al pueblo, sino que sumiso al pueblo. Está en Deuteronomio capítulo 17, comienzo a leer en el versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mí alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso fue el primer inciso que vimos la semana pasada. No se puede poner a un extranjero, y llegamos al entendimiento de que, de acuerdo al manual del Creador, un extranjero es todo aquel que es extranjero o que no compagina con la ley de Dios. No estamos hablando de que es extranjero porque no es de Guatemala. No estamos hablando de que es mi hermano porque es guatemalteco, o que es mi hermano porque es hermano de sangre, o porque es mi hermano porque es hermano de fe. Nada de eso cuenta ante el manual. Ante el manual solo hay ciudadanos del reino y extranjeros en el reino, habitando en el reino, pero son extranjeros. ¿Y qué es lo que produce la extranjería? El que no respetan, no creen, no viven las leyes de Dios. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, que es la ley de Dios. Jesús lo puso así: ¿quién es mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre? El que hace la voluntad de Dios. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver el que sigue. Sí. Tampoco, pero él dice, porque está hablando de un rey, pero aquí estamos hablando de un sistema de gobierno diferente. Aquí nos regimos por tres ramas de gobierno. Entonces, todos los que participen en gobierno les aplica esto. Dice, pero él o las personas que estén involucradas en el gobierno no aumentará para sí caballos para ahí, pero él no aumentará para sí caballos. Esa es la número 2. ¿Qué condición es esa para escoger a un rey? ¿Qué condición es esa para escoger gobernantes? Que no aumenten para sí muchos caballos. Obviamente, como hemos dicho, al leer en español, una de las reglas de gramática es que se tiene que ver qué significaba lo escrito o lo hablado para los primeros oyentes o lectores. Entonces, no es gran ciencia remontarnos. Hay tantas películas para los que no estudian o la historia o lo que sea. Hay tantas películas de aquellos tiempos. ¿Y cuál era lo que hacía fuerte a un ejército? La cantidad de caballos que tenían, la cantidad de carrozas que tenían. Mientras más caballos y más carrozas, más poderío militar tenían. Entonces es sumamente importante que nos demos cuenta que la constitución del manual del Creador dice literalmente que los gobernantes no pueden amontonar, aumentar para sí muchos caballos. ¿Qué significa eso? Los gobiernos, tanto en la historia del reinado como en la actualidad, los gobiernos deben de tener una cantidad de poder, porque su misión principal es velar por el bien común, proteger a los ciudadanos y castigar a los malos. No en balde lleva la espada, leímos en el capítulo 3 de Romanos. Pero esa cantidad de poder es específicamente para castigar a los que hacen el malo. No es para gobernar a los justos, a los que obedecen la ley. Porque dice que quieres no temer a la ley, haz el bien y tendrás su favor. Entonces, los gobiernos deben de tener un cuerpo de policía,
un cuerpo, una rama, no sé cómo dividir el ejército, que está presente, que está funcionando aún en tiempos de paz. Porque cuando hay paz internacional o hay paz con otros países, sigue habiendo problemas internos. Y para eso sí necesita el gobierno poder, porque va a lidiar con personas que no respetan la ley. Para con nosotros, los que respetamos la ley, no necesita usar poder. Entonces, ahora, si fuera para defendernos de una invasión extranjera, un grupito de soldados y de policías no va a ser suficiente. Entonces ahí se necesita un ejército grande para defender a la nación. Ahora bien, en el tiempo bíblico, en ese tiempo de la historia, todo el pueblo era soldado cuando era una guerra para defender a la nación. Pues si venía una invasión extranjera, todos los hombres y las personas mayores, los hombres de 20 años para arriba, tenían que salir a la guerra. Eso conlleva varias cosas que son importantes que entendamos. Al menos las debemos de tener como una disciplina, porque en aquel entonces todos los jóvenes de los 20 años en adelante aprendían y sabían usar las armas. Porque si se daba el momento, y que ya eran frecuentes en esos tiempos, de ataque extranjero, todo el pueblo tenía que salir a luchar y defender a la nación. Entonces, lo lindo de esto es que nos dice que la mayoría del poder estaba ¿en quién? En el soberano pueblo. Por lo tanto, el rey, si por X, Y, Z razón quisiera aprovecharse de los ciudadanos, quisiera imponerse y convertirse en un tirano, el pueblo podía levantarse y quitarlo, porque eran más fuertes que el pequeño ejército que tenía el rey para sí. Por eso la escritura es muy clara. Cuando se lea la Biblia, léanla como el manual del Creador y dense cuenta en cada palabra. Dice, Él no aumentará para sí caballos. No está diciendo no aumentará caballos para defender a Guatemala. Puedes trabajar y llegar a tener un ejército súper poderoso, súper grande, pero no bajo sus órdenes, no sirviéndole a Él, sino que conformados por el pueblo. Entonces, mientras más ciudadanos capaces de usar las armas había, más poderoso era el reino. Era mayor cantidad de caballos, mayor cantidad de carros para ir a la guerra. Traduzcámoslo entonces a nuestros días. El gobierno civil no está para decirnos a los ciudadanos que respetamos la ley qué podemos hacer y qué no podemos hacer. De hecho, el gobierno civil no tiene derecho de decirnos qué podemos hacer. Porque si le damos derecho de que diga que sí podemos hacer, automáticamente está tomando ya soberanía sobre nosotros. Los soberanos somos nosotros. Y nosotros podemos hacer todo lo que querramos siempre y cuando respetemos esos mismos derechos en los demás ciudadanos. Mientras no estemos usurpando la libertad. Por ejemplo, hablemos de nuestra Guatemala. Todas esas marchas, todas esas manifestaciones que bloquean el tránsito, que limitan la movilidad, son ilegítimas, y a esos es a los que el gobierno debería de poner en línea y decirles no pueden bloquear las calles. No tienen permiso ni derecho porque están violando los derechos inalienables de la ciudadanía. A esos. Pero ¿a quiénes castiga? A nosotros. Porque si empezamos a bocinarle a los que están marchando, todos los miran como, uy, qué malos, y que aquí, que allá. Pero es por el desorden y la falta de entendimiento que hay. Entonces, este artículo de la Constitución, del mandato de Dios, dice claramente la limitación del poder, de la fuerza que pueden tener los gobernantes. ¿Por qué? Piense cómo es que los gobernantes
comunistas han esclavizado a los países, a Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros por el estilo, tomando el poder. Tienen muchos caballos, no solo en el sentido figurado de la Biblia, sino que los militares que, conscientes de que están actuando injustamente y contra la razón de ser del ejército, atacando a aquellos a los que se deben y a los que deben de proteger, son unos caballos. En realidad la Biblia les llama bestias. A todo ser humano que no usa la razón es una bestia, de acuerdo al manual del Creador. Porque lo único que nos hace diferentes de las bestias es eso, que podemos razonar. Entonces, en la Constitución, el segundo artículo que debe haber en una Constitución es el límite del poder de los gobernantes. El límite de poder interior de los gobernantes. Deben de tener solo lo suficiente para castigar al que hace lo malo. Nada más. No para amedrentar al pueblo. Todo gobernante, todo sistema de gobierno que se sostiene por el poder bruto, que se sostiene por la fuerza bruta, que se sostiene por el temor que causan a la ciudadanía, no son gobierno. Son unos tiranos, son usurpadores, son enemigos internos, son extranjeros, porque no temen a Dios, no guardan las leyes de Dios. Y recuérdense que cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de ninguna denominación evangélica, católica, luterana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de respeto a las leyes justas de Dios, que son las mismas para todos sin discriminación. Ese es lo único que Dios no hace acepción de personas. No se puede estirar ese texto y decir que Dios no hace acepción de personas, punto. Sí hace acepción de personas. Él separa a los de la izquierda de los de la derecha. Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Él tiene derecho. Y sí hace discriminación. Sí discrimina a los que son benditos de su padre y a los que son malditos de su padre. Pero en cuanto al juicio, Él es el único juez justo, que aunque sea su Hijo amado, quien nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, en el momento que tomó nuestro lugar y se hizo pecado con nuestro pecado, el mismo Dios lo juzgó. Y clamó el Señor en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento que Él tomó en sí el pecado de todos nosotros, Dios lo juzgó imparcialmente, y la paga del pecado es muerte, y Él murió por nosotros. Entonces, esta segunda aclaración tiene más cosas que necesitamos entender. Aparte del poder, que es el obvio, la fuerza bruta, cruda, por así decirlo, que se debe aplicar con las bestias. ¿Y quiénes son las bestias? Los que no quieren andar conforme a la voluntad de Dios, los que no quieren andar bajo la ley de respetar a los demás como quieren ser respetados. No está hablándose de que es que esos son ateos, entonces son malditos. No. Los ateos tienen la misma libertad ante Dios de disfrutar de sus derechos inalienables. Y si un supercristiano hace algo que va en contra de la verdad y el opositor es un ateo que no quiere saber nada de Dios, el ejemplo más fácil para mí es poner el semáforo, ¿verdad? El supercristiano va y la luz está roja y viene el ateo terrible con la luz verde y se chocan. No van a pensarse, uy, es que el ateo, el enviado del diablo a detener al otro porque era un pastor que iba a predicar. Nada de eso, nada de esas cosas. En la ley es que el que lleva el rojo es el culpable y el que va en verde es el inocente. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Para todo el mundo, aún para los inconversos, la ley que más les conviene es la ley justa de Dios. Pero tiene que ser con la medida de castigo, de fuerza bruta, por así decirlo, con aquellos que no quieren aceptar
la ley, la letra de la ley, aceptar lo que está escrito y someterse a ello. Ahora, aquí empieza a verse una cosa. Le digo que al leer los artículos de la Constitución de acuerdo al manual del Creador, nos da también la pauta de lo que debemos de buscar en los candidatos. Porque si la Constitución está diciendo el gobierno no puede tener más poder que el pueblo, el gobierno no debe tener una fuerza política militar la fuerza política militar es la más fuerte para dominar al pueblo. El gobierno que depende de la fuerza bruta no es un gobierno legítimo, es un usurpador del poder, es un usurpador de la verdad. Es un enemigo, está tratando, ahí sí que cabría decir, es un terrorista que está tratando de destruir el orden constitucional, está tratando de destruir el orden establecido en la nación. Este punto es tan importante que quisiera mencionar algunas cosas al respecto. Todos los gobernantes, y especialmente ahora que ya no respetan la ley, sino que tienen la política y los partidos políticos como negocio. El montón de partidos que es una locura, es irracional pensar que en un país puedan haber 20 distintos partidos políticos. ¿Cuántas posturas nacionales o de justicia hay? No puede haber ni siquiera derecha e izquierda, pero aceptemos, pues vaya, hay derecha e izquierda, aunque, o hay unos que son más inclinados a la ecología y otros que son más inclinados a multiplicarle a los negocios y los edificios, cosas de esa índole. Pero si se va a respetar la ley de Dios, no pueden haber tantos partidos, porque Dios tiene una plomada. Y lo único que necesitamos es ver cuáles dos, o a lo más tres, se acercan a la plomada. Y todos los otros que están que solo aquí en Guatemala corren es simplemente por el dinero que ganan por correr. Porque como se les paga $2 por cada voto que les entra y cosas por el estilo, o porque entonces pueden negociar con los dos que sí van a competir por la presidencia y le dicen, bueno, nuestro partido te apoya si me das tanto. Por eso es que corren tantos partidos. Y el pueblo debe de entenderlo. Y aquí es donde ya empieza a sugerencias, porque esto es lo más importante de estas lecciones. No voy a hablar simplemente de lo malo que estamos, eso ya lo saben todos. Voy a aclarar por qué estamos malos, qué es la verdad que nos hará libres. Y voy a proponer algunas ideas. Son algunas ideas basado en lo que entiendo de la palabra de Dios, pero ahora que ustedes están oyendo esto y les empiece yo a mostrar la forma en la que podemos cambiar las cosas, ustedes pueden salir con ideas mucho más brillantes que las mías. Ustedes pueden, ¿por qué? Porque es en la multitud de consejos donde Dios aprueba los pensamientos. Pero cuando los pensamientos se quedan solo en uno, yo soy el traidito de la película y si votan por mí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Aunque mis intenciones sean buenas y mis pensamientos sean buenos y mis ideas sean buenas, dice el manual del Creador que Dios lo frustra. ¿Por qué? Porque está violando el principio más fundamental, el principio de ser parte de algo, no independientes. Todos tenemos que ser interdependientes. Quiere decir que somos independientes, que nos podemos mover, manejar y todo por nosotros mismos. Podemos comprar la comida y cocinar y todo. Nos valemos, no necesitamos de nadie. Pero para una comunidad y un bien común, se necesita trabajar en equipo. Entonces Dios nos forza a trabajar en equipo a tal grado que miren desde el principio, cuando creó al hombre y lo puso para trabajar en el huerto, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una esposa que lo haga. No. Le voy a hacer ayuda idónea, porque el mensaje es trabajo en equipo. Bien, entonces, al ver que lo que tenemos aquí es que, y el ejemplo lo tenemos como dije, y como todos saben ya, los gobiernos comunistas son aquellos que han
comprado a los militares o han amenazado a los militares, sea como sea, pero tienen el poder, tienen muchos caballos y por eso tienen esclavizado al pueblo. Todo gobierno que esté tratando de hacerse poderoso, tomando para sí, déjenme ser bien claro, si es cierto que Arévalo está tratando de cambiar la constitución, ya no ni esperemos que lo proponga, hay que sacarlo ya al leñazo de ahí, porque es un tirano, es un traidor, es un terrorista. Todo aquel que trata de usurpar la soberanía del pueblo es un terrorista. Y así se debe de enfocar. Entonces los gobernantes tienen que estar claros en todos los ministerios, ejecutivo, legislativo y judicial, que no tienen mayor poder que el pueblo, porque el soberano es el pueblo. Y los que no entiendan eso, no son aptos para ser parte del gobierno. Tienen que ser hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que respetan la ley justa de Dios. Ok, entonces, si el gobernante quiere aspirar, si las personas quieren aspirar a ser gobernantes, deben de llevar esta claridad. En primer lugar, su compromiso primero es con la ley de Dios. Su compromiso segundo es con la soberanía del pueblo. Y en tercer lugar, entonces, para velar por el bien común. Ahora, el ejército, escúchenme, ejército. Su compromiso es primero con la ley justa de Dios. En segundo lugar, con la soberanía del pueblo. Y hasta en tercer lugar, con el gobierno. Ustedes no están bajo el gobierno. Ustedes están, como todos, bajo Dios. Y en segundo lugar, bajo el pueblo. El ejército existe para el pueblo, y de hecho es una vez más el soberano pueblo el que hace el espacio para que exista un ejército, y sale de los fondos también del pueblo el salario de los militares y todo lo demás. No es por el trabajo que están haciendo. O sea que quedemos claros, Guatemala, quedemos claros de que la soberanía radica en el pueblo y que el gobierno civil no es soberano. Quedemos claros que quien le da derechos al gobierno es el pueblo, y el gobierno no puede dar ningún derecho al pueblo. Tenemos que volver a ponerlo. Las cosas están de cabeza. Por eso acusaban a los cristianos desde el principio. Están trastornando el mundo. No. Lo estaban ordenando. Ahorita está de cabeza. Ahorita andar conforme a la ley de la que tenemos actualmente es estar de cabeza. Y lo que yo estoy haciendo ahorita, que pareciera que estoy poniendo las cosas de cabeza, es enderezándolas conforme a la palabra de Dios. De ahí que para que el gobernante, primero en la Constitución debe quedar claro, ¿verdad? Que los gobernantes no pueden tener autoridad bruta por la fuerza sobre el pueblo. La autoridad de los gobernantes es reconocida por nosotros los ciudadanos que honramos la ley de Dios y respetamos la autoridad. La autoridad es reconocida, no impuesta, porque se le impone a los que no respetan los derechos inalienables. Pero a los ciudadanos honrados y honestos se les gana el respeto haciendo lo que conduce al bien común. De ahí que nuestra función para elegir un gobernante, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que entienda que es un administrador de lo que se le está encomendando. No es el señor de la patria, no es el rey, ya no hay reyes. No es ninguna persona que como persona merezca algo más que todos nosotros. Es una persona que, al igual que nosotros, es apartado para desarrollar la función de presidente, con ministro, diputado, todas las diferentes funciones que están en las ramas del gobierno. Pero son personas que no tienen mayor autoridad que nosotros como pueblo.
nosotros seguimos teniendo la autoridad. Y en esta constitución establecida por el Creador, sí tiene que estar bien clara la cláusula de que si alguno nos engaña y se hace pasar como oveja, como un lobo con piel de oveja, cuando llega al poder como está haciendo Arévalo y los otros que lo han hecho y sacan las uñas, ay, ¿qué podemos hacer ahora? No. Tiene que estar bien clara la cláusula que si eso pasa, inmediatamente el ejército que está bajo las órdenes del pueblo quita a esos gobernantes y los mete presos por terroristas, por querer alterar el orden constitucional de la nación. Eso tiene que estar claro. No es aquello de que ahora, como ya lo eligieron, ¿verdad? Ahora ya no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Si usted contrata a un albañil o a un pintor para que le pinte su casa y resulta que le empieza a pintar colores que usted ni quiere y que todo lo demás, ¿sí? Pero como ya lo contraté, ¿verdad? Que puede? No, se agarra la escoba y lo saca a escobazos. De ahí, claro. ¿Por qué? Porque es su casa y usted es el que está pagando. Lo mismísimo es con el gobierno. Guatemala es nuestra casa y somos nosotros los que estamos pagando. Y no es de ver qué nos ofrecen, es de que a ver quién acepta trabajar para lo que nosotros pedimos. Entonces, entendiendo eso, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que limitar el poder de los gobernantes, y la forma de hacerlo es limitar las cosas que les dan poder. ¿Qué cosas les dan poder? Obviamente el ejército. Entonces, lo primero que se tiene que aclarar en la Constitución es que el presidente, que es ahorita el que tiene el poder, ¿verdad?, sobre el ejército, que el presidente no puede tener poder sobre el ejército. Mire, razone esto. Derechos inalienables. ¿Qué significa inalienables? Que nadie nos los puede quitar, ni siquiera los podemos renunciar porque son dados por el Creador. Por lo tanto, ni tienen que aparecer en la ley, porque si se tratan de legislar, se estaría diciendo que no están perfectos como Dios los hizo y que hay que corregirlos, si no se les tiene que corregir nada. Y si les quieren restar, están diciendo que no respetan a Dios. Por lo tanto, los derechos inalienables ni siquiera tienen que ser legislados. Simplemente se menciona al decir para proteger los derechos humanos. Es todo lo que se puede decir. Bien, ¿cuándo es que nosotros voluntariamente cedemos parte de nuestros derechos inalienables para que el gobierno pueda hacer lo que quiera? Cuando hay una cosa nacional, un desastre nacional, una catástrofe nacional, y entonces el gobierno sí necesita tener todas las puertas abiertas, todo lo necesario para moverse y poder ir y solucionar ese problema. Entonces aceptamos que, ok, no podemos salir a tales horas o no podemos ir por estas calles o algo porque el gobierno está restaurando un problema nacional. Una plaga, no una falsa pandemia como con la que nos esclavizaron y mataron a muchas gentes, y a Dios gracias, en algunos casos ya los están juzgando por crímenes de lesa humanidad. Pero si hay una catástrofe, hay una calamidad nacional, entonces sí, voluntariamente le cedemos al gobierno, limitamos nuestros derechos inalienables. De igual manera, los gobernantes, el presidente, solo puede tener autoridad sobre el ejército en caso de una calamidad, en caso de una invasión extranjera. Pero mientras estemos en paz, mientras no haya guerra, el gobierno no debe tener autoridad sobre los militares. Los militares deben estar siempre bajo la autoridad del soberano pueblo, pues que es al que deben defender. Eso es parte de lo que al leer la Constitución, según el manual del Creador, se deduce. Si los gobernantes no deben de aumentar caballos para sí, quitémosles las fuentes de donde jalan los caballos, de donde jalan el poder. Entonces el primero, el más claro, el más obvio, es el ejército. No se le puede dar autoridad a los gobernantes automáticamente sobre el ejército, solo cuando es una calamidad
solo cuando es una situación que amerita, que el trabajo requiere la participación del ejército. ¿Qué otra forma hay de que los gobiernos se apoderan del pueblo? La educación. No podemos dejarle a los gobernantes que decidan qué se va a enseñar en las escuelas y en las universidades. La educación nos compete a los padres de familia. La educación somos nosotros la impartimos. El gobierno no está para impartir la educación, porque de esa manera van adoctrinando para mal. Toman a la juventud, toman a los niños y los empiezan a engañar y a meterles basura, y de esa manera les toman el poder de la futura generación, como estas elecciones. Tantos jóvenes que fueron tontos, que fueron ahí sí que no quisieron escucharnos a los viejos, porque se creyeron que todos los viejos ya no servimos para nada y que venía la nueva generación y esto y lo otro. ¿Y qué pasó? Le dieron más fuerza, le dieron más poder a este tirano, a esta farsa que tenemos. Entonces tenemos que retomar la educación, y en la Constitución debe quedar bien claro, definitivamente, que si se va a hacer un pensum, si va a haber ciertas clases aparte de las básicas, de las normales, debe de haber la otra clase de educación que nosotros los padres de familia aprobemos. No estoy hablando de que vayamos a meter educación de una denominación, de religión sí, porque ya aclaré y espero que los que me están oyendo lo oyeron, y si son nuevos lo repito. Religión implica que hay un Dios y sus enseñanzas en la religión. Por eso en Guatemala no puede haber libertad de religión, porque eso implica libertad de dioses. Y si nosotros creemos que hay un solo Dios, que es el creador del universo, no podemos creer que hay otro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si no hay otros dioses, no hay otras religiones. Claro, los que quieran decir que tienen su religión esta y su religión aquella y su Dios este y su Dios aquello, tienen la libertad de hacerlo, porque Dios se las da. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Esa libertad individual la tienen, pero nacionalmente no puede haber otra religión. En una nación cuyo Dios es Jehová, la religión es la del manual del Creador, nada más. Entonces, sí se deben de enseñar esos principios, los derechos inalienables de acuerdo al manual del Creador, la conducta de ética y moral, el servicio, todo lo que está en el manual del Creador, que no tiene que ver necesariamente con la fe personal que uno tiene. Es más que todo una formación cívica, pero basada en los principios. Así como a los que se sientan en el trono dice que tienen que tener una copia de la ley y leerla todo el tiempo, del manual del Creador, ¿por qué no enseñárselas a los niños? ¿Y acaso no dice el manual del Creador: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Ese camino, si es el camino de todos los niños, no está hablando de su profesión de doctor, de abogado, deportista, artista, lo que sea. No, está hablando de principios ético-morales que son los mismos en todo el universo. Es la ley inmutable de Dios, como dijera el jurista William Blackstone. Es la ley de la naturaleza sentada por Dios, y cualquier ley humana que se ponga no puede cambiar esa ley de Dios. No debe de aceptarse. Entonces, estoy aquí batallando con una llamada en la computadora y tratando de darle con el asunto, pero no es inteligente la pantalla. Bien, regreso. Entonces, la educación. Esas dos fuentes son las fuentes que alimentan el poder de los gobernantes. Les quitamos el poder bruto, la fuerza bruta, de las armas del ejército, y les quitamos el poder de influenciar la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y no puede aumentar caballos para sí. Se tiene que quedar solo con lo que nosotros como pueblo le asignemos para la protección de la ciudadanía, para castigar a los que hacen lo malo.
Para eso no se necesita un gran ejército, no se necesita una gran cantidad de policías. ¿Por qué? Porque no es para que nos estén investigando a todos los ciudadanos. No, qué incorrecto, injusto y violación de mis derechos inalienables si voy manejando a la velocidad en el carril de donde me corresponde, si respeto las luces y todo lo demás. El gobierno, la policía no tiene derecho a pararme para preguntarme a saber qué. Solo que hubiera una orden de que me robé el carro o de que el carro está perdido, el que yo manejando, algo así. Pero no debe de meterse la ley. Se les decía en la plática anterior que el gobierno es como un árbitro. Solo pita cuando hay falta. Cuando no hay falta no se mete en el juego. Solo observa y observa y observa, pero no pita. Entonces así debe de ser. Bien, ahora entonces quiero poner algunas cosas aplicadas a Guatemala. Pero desde luego los que lo miren de otros países sabrán cómo aplicarlo a su respectivo país. Aquí en Guatemala, fíjese, dice claramente aún la constitución que estamos usando, ¿verdad? La ciudadanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en las 3 ramas. ¿Qué? Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Dónde está la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral? ¿De quién reciben autoridad para hacer lo que están haciendo? Porque el pueblo no se la delegó. No están en estas 3 ramas. Para que tengan autoridad, deben de estar sumisas a estas 2 ramas, a estas 3 ramas. Y la propuesta es, en el manual del creador habían 2 casas. Por eso es que gobiernos como el de México, de Estados Unidos y tantos otros no tienen un congreso, sino que tienen 2 casas. El Congreso y los senadores. Y los senadores no son de los que están velando por las leyes del día a día. Los senadores son los que guardan la ética y la moral. Son los que velan por los principios y los valores. Entonces, cuando el Congreso quiere pasar alguna ley, primero tiene que tener la mayoría de votos de aprobación del Senado. No es simplemente que compran los votos de los diputados y ahora sí hacemos lo que nos dé la gana. No, el Senado es un grupo diferente de personas que son más por su ética y su moral, que son electos, no por votos de un partido político ni nada de eso. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad solo debiesen ser 2 ramas de asesoramiento. La Corte de Constitucionalidad debe de estudiar bien la Constitución y cuando hay una duda de si esto es constitucional o no, dar la opinión, pero no autoridad, no ordenar, porque el pueblo no le delegó autoridad a la Corte de Constitucionalidad. Y el Tribunal Supremo debe de estar también bajo los senadores. ¿Por qué? Porque están para velar que se hagan las cosas ordenadamente, que haya las papeletas, las mesas de votación, los sellos, todo el orden, pero no tienen autoridad para decidir a qué partidos sí y qué partidos no. Media vez llenen los requisitos los partidos, entonces no tiene que meterse el Tribunal Supremo de ninguna otra manera. Ven, esas son solo 2 pequeñas ideas de las que estoy presentando. Y cómo vamos también a poder estar controlando al ejército. El ministro de Defensa y el ministro de Gobernación deben de ser personas civiles, respetuosas de la familia, que tengan, desde luego, se requiere tener a un general y todo lo demás, está bien, lo acepto, pero debe de haber una capellanía, pues, no religiosa, no para decirles que vayan a misa, que vayan al culto, que vayan a la sinagoga, no, pero sí debe haber una capellanía que les esté asesorando sobre los principios éticos, morales del reino. Y de esa manera se mantiene un control sobre el ministro de Defensa y el ministro de Gobernación para asegurarse de que no se vendan o que no se dejen amedrentar por los gobernantes, por el presidente en este caso. Que estén sumisos al funcionamiento del bien común, pero no a las órdenes de los gobernantes. Ok, tengo otros ejemplos aquí, pero creo que tal vez con lo que ya dije haya despertado en algunos de ustedes, entonces deberíamos de esto, entonces de esto. Como por ejemplo en las escuelas, debemos de tener nosotros
¿qué? El poder de poner la educación que se debe dar en la escuela, aparte de lo común, de lo práctico, de las matemáticas, la historia y todo lo demás. Ok, paro aquí para ver si hay comentarios o para iluminar más algo de lo que yo he dicho. O para preguntar, sea como sea. Sí, buenas noches, capitán. Tiene la palabra que pidió que se le subiera como invitado. Gracias, Carlitos, como siempre, excelente. Em, yo quisiera que tal vez nos pudieras ampliar un poquito y poner tal vez un procedimiento, cómo llegar a esas posiciones que acabas de mencionar. Yo sé que hay un procedimiento, pero también eh, si necesitamos esas personas idóneas en los puestos, ¿cómo podríamos hacer para llegar a esos puestos, para tener la opción de tener personas idóneas ahí? Bueno, primeramente por eso se tiene que comenzar por hacer la constitución basada en el manual del creador. Y uno de los cambios que tiene que haber, no cambios, uno de los elementos que tiene que haber es que haya, como digo, dos casas en el gobierno legislativo. Los diputados son los que se encargan de los asuntos pertinentes diarios y todo lo demás. Pero cuando quieren salir con una propuesta de ley que afecte en el ámbito ético-moral, que afecte en el ámbito ya de la fe y la individualidad de los ciudadanos, primero tienen que tener el aval de los senadores. Los senadores en la Biblia, cuando quizá mucho más adelante, cuando llegue a la otra lección, en la que empieza a demostrar cómo estaba formado eso el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 70 personas y entre esas personas eso sería el equivalente de nuestro Senado. Son personas que por su calidad de vida, por su cultura, más que todo por su ética, por su moral, son nombrados. Y precisamente por no ser de ningún partido, ni electos bajo ningún partido, no tienen compromisos con ellos y pueden mantener la integridad y la honestidad y poder decirle no a todos estos leyes que van contra lo más sagrado, la ética y la moral de las personas. Tendríamos ya que en eso sí, la ayuda de juristas para buscar la fraseología adecuada y todo lo demás. En cuanto a la educación, esa sí debiera de formarse como los famosos, las asociaciones de padres de familia. Debe de haber también una escuela de padres de familia de la cual surja un grupo representativo que pueda verificar la currícula, el que pueda verificar qué cosas se van a enseñar a los niños y hasta escribir nosotros los libros de trabajo para ir enseñando desde pequeñitos los conceptos de justicia. Porque Dios dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. O sea que la justicia y el juicio se tiene que enseñar desde la niñez, ¿verdad? Para que vayan creciendo ya con esa base y ese fundamento. Esas son apenas ahorita las dos que yo estoy poniendo como ejemplo para provocar, picar el obispero. Seguramente, yo sé que hay personas idóneas, yo sé que hay personas con la habilidad de estructurar las enseñanzas para las diferentes edades, pero que fuera el mismo currículum, la palabra de Dios, el manual del Creador traducido a los lenguajes comprensibles en las diferentes edades. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, capitán. También está Lorena, bienvenida, buenas noches. Si no está ella ahí porque pidió que se le subiera, para mientras podría entonces entrar el licenciado Josh.
Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, un cordial saludo a todos. Guatemala, doctor Carlos, Claudia, Capi, por ahí escuchamos la prédica del domingo. Dios busca soldados y eso implica valentía. Tengo un amigo que ha militado en el ejército y me dice, mire, Guatemala necesita gente valiente. Porque aquellos temerosos, aquellos cobardes, eso es mejor que se aparten. Y es bastante interesante cuando uno tiene que ponerse a dar un paso hacia adelante. Y eso es lo que estamos haciendo muchos guatemaltecos. Queremos ver un cambio radical. Valga la publicidad de un grupo de amigos que hacen lives, pero creo que es de agradecerle al doctor Carlos porque Dios lo ha llamado para a llevar este mensaje, ¿verdad? Y habemos muchos que estamos interesados en aprender y me llama mucho la atención también lo que usted mencionaba. Creo que recordar por ahí los derechos inalienables, ¿verdad? Del creador. Eh, Vida, propiedad privada, ¿cuál es el otro, si me recuerdan? Libertad. Libertad. Vida, Libertad. libertad, propiedad privada. Bueno, hoy por hoy, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que aprender y es lo que estamos haciendo acá y me llena mucho de satisfacción porque hoy escuché algo interesante. Los padres somos los responsables, somos quienes debemos enseñar, instruir a nuestros niños. Y me quedo con esto, padres de familia que están en este live, nosotros tenemos que decirles a nuestros niños que cuando vengan a vulnerar sus derechos, a nuestros adolescentes, cuando vengan a hablarle de cualquier estupidez que no esté escrita en el manual del creador, que levanten la mano y no pasa nada. Si por eso los van a retirar o a sacar de un colegio, no pasa nada. Yo he sabido de muchos padres que desde casa les han enseñado. Y al final, en la práctica, yo también he aprendido que una institución, sea un colegio o una universidad, no garantiza el éxito de un ciudadano. Al final, yo creo que el manual del creador dice que él nos ha dado la capacidad de hacer riqueza, nosotros tenemos el poder. Actualmente la Constitución de Guatemala en el artículo 141, cuando se refiere a la soberanía, dice que nosotros los ciudadanos ostentamos ese poder. Así que también mencionaba el doctor Carlos que el Ejecutivo es el responsable, escuché, de administrar. Y como administrador, él tiene que tener la capacidad de utilizar esos recursos limitados, de optimizarlos para satisfacer las necesidades que el pueblo de Guatemala necesita. Esto no quiero que se malentienda en decir que papá gobierno nos debe dar el pescado frito. No, estoy diciendo que el deber del Estado, como dice la Constitución, es garantizarnos la vida, la libertad, la seguridad y también el desarrollo integral de los guatemaltecos. Gracias, doctor. Gracias, Claudia. De nada, muchas gracias. Dos Muy amable. cosas que dijiste de ahí. Uno del amigo que dice, ¿verdad?, de que los miedosos. Eso está en el manual del creador. Entre las razones por las cuales la gente no podía ir a la guerra, la más importante era si tenía miedo. Si había un miedoso, no lo dejaban ir porque iba a apocar, a hacer que el miedo le empezara a ser contagioso con los demás. Así que no es solo hablar por hablar. Está en el manual del creador que los miedosos no deben de participar en la guerra. Es correcto. Muchas gracias por su aporte, licenciado Josh. También está Donald Cordón. Bienvenido, buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un honor saludar al doctor Belagón. Es muy interesante toda la serie de
cátedras que él ha venido dando los martes. Yo recomiendo a las personas que están aquí abajo y que todavía no las han escuchado, que las guarden. Que las guarden, y al equipo del doctor Belagón, yo le diría que también las suba a la plataforma de YouTube, porque a veces esta plataforma tiene ciertas restricciones. Para muchas personas existe cierta confusión al hablar este tipo de temas, como lo habla el doctor Belagón, del manual del creador. Y las personas, principalmente en nuestra cultura, piensan de que la religión no se debe mezclar con la política. Y eso es totalmente falso. No, eso no es posible. Porque yo no voy a dejar mi fe por un lado por hacer política. Yo no me voy a ir a meter a política sin mi fe, sin mis principios. ¿Sí? Y cuando esté en política, no puedo dejar absolutamente nada, o viceversa. No por ser religioso voy a dejar de pensar en política, porque eso precisamente es lo que ha hecho que la política esté en manos de los perversos, en manos de los maquiavélicos, en manos de los que no respetan, en manos de los que solo quieren un momentito de fama a través de un cargo público. Y cualquier vago llega a ser alcalde o diputado. Incluso hay locos que han llegado a ser presidentes. Precisamente porque los hombres de fe, los hombres y mujeres de fe, con verdaderos principios, y no precisamente religiosos, porque religiosos abundan, principalmente en nuestra Guatemala. Guatemala está lleno de personas que son 100% religiosos, pero que tienen cero temor al Altísimo y no respetan esos principios del manual del creador, así como usted lo llama. Podríamos decirle manual universal, porque el creador en cualquier cultura ha enseñado su manual. Es por eso que ustedes van a la India, donde hay 500 religiones, pero hay cosas que están prohibidas, como robar, asesinar, violar, secuestrar, ese tipo de cosas. Ustedes van allá y ellos no les van a decir que eso es incorrecto. O sea, que ustedes les digan que no tienen que hacer ese tipo de cosas, nadie se les va a revelar. O pueden ir a China, a Japón, que tienen otras religiones. Él es tan sabio que esos principios básicos, esos principios fundamentales, los introdujo en cualquier cultura, en todas las civilizaciones de la Tierra. El problema es que los seres humanos nos hemos llenado de práctica religiosa, y la práctica religiosa muchas veces no tiene nada que ver con el conocimiento y la práctica de esos principios fundamentales de lo que usted le llama el manual del creador, ¿verdad? Yo les recomiendo analizar profundamente lo que nos está compartiendo acá nuestro amigo, que yo lo admiro mucho y se lo digo acá no por adularlo. Se necesita mucho valor para hacer el esfuerzo por cambiar esta cultura. ¿Sí? Se necesita valentía, y usted acaba de decir algo. En las milicias nadie se quiere acompañar de cobardes. Un cobarde transmite miedo, y aparte de eso, el miedo lo hace cometer errores, y cuando comete un error compromete a todos sus compañeros. Una plancha de un cobarde compromete a toda una compañía, ¿verdad? Entonces, es bueno irse rodeando de gente que tenga la valentía de decir las cosas como son. De gente que quiera hacer verdaderos cambios, y no solo en el sistema político, sino también en el sistema religioso de Guatemala, porque hay demagogia. Hay demasiada demagogia religiosa y demasiada demagogia política, y muy pocas voces teniendo el valor de hablar las cosas como son. Cualquiera solo quiere un puestecito, un momentito de fama, como decía al principio, mas no así
luchar por enderezar todo esto que está tan retorcido en la política de Guatemala. No quieren asumir el reto, no quieren correr el riesgo y no quieren pagar el precio. Entonces, decía el licenciado Josh en un en vivo, el que se meta a hacer política para hacer lo mismo que están haciendo estos malamanzados que ya tenemos ahí en el Congreso, en las alcaldías y en el gobierno central, mejor que se amarre una piedra y que se vaya a tirar a lo profundo del mar. También sería bueno que lo practicara, porque cada uno de estos salvajes metidos en política, haciendo cualquier estupidez, menos política, menos buscar soluciones para el pueblo de Guatemala, y más aún alejados de esos principios fundamentales del Creador, sin temor de que haya alguien superior en el cosmos, por si no creen en Dios, una energía cósmica que está por encima de todo, ¿sí? Y si se van en contra de lo que es el orden natural, como ya lo hemos venido viendo, el precio lo pagan nuestros hijos y toda nuestra descendencia. Imagínense todo lo que está sucediendo por estos gobiernos de gente malamansada que ha pasado, y que pasen otros, si se pasan los 4 años de este que tenemos ahí al frente promoviendo todas esas agendas estúpidas, y otros 4 años más después de este, señores y señoras, vamos a llegar a la misma situación de Haití y del Congo, aunque no lo crean. Así que, adelante, doctor. Yo respeto mucho y aprendo mucho de su mensaje. Gracias.